Evangelio según Mateo capítulo 21. Quiero que leamos allí los primeros 9 versículos. Cuando tengan la palabra ya me dicen amén. Mateo nos narra este momento histórico del cual él fue testigo. Él presenció el momento, participó de esta preciosa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y dice Mateo que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Lo leo hasta el 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Señor, pido que guíes mis pensamientos, pongas palabra en mis labios, y que esta palabra que hoy voy a compartir con la iglesia, amigos, visitas, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos confronte y nos rete. Oramos, Padre, para que así como has aceptado nuestra alabanza como una ofrenda de gratitud, también hoy nos ministres a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pido y te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Pueden ocupar sus lugares. Alabado Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros miramos los evangelios, encontramos que esta historia es narrada por los 4 evangelistas, por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es significativo, por lo tanto, que nosotros hablemos de este momento histórico en el que el Hijo de Dios entró a la ciudad de Jerusalén. Y es interesante, como usted pudo leer junto conmigo, que ninguno de los evangelistas declara que hubo una banda de música ni alfombra roja para recibir a Jesús. Ni vinieron a recibirle los gobernantes de la ciudad, ni las altas figuras de la política, la religión y la sociedad. Para nada. Tampoco llegó en un auto lujoso, en una limusina de último año. No, ni llegó con un séquito de expertos en política, en economía, religión. Su agenda, la agenda del Hijo de Dios, estaba sujeta a los planes y propósitos eternos del Dios Padre. La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén no solo cumplió las antiguas profecías que ya estaban registradas en las Escrituras, sino que también nos revela
tres grandes verdades sobre el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que hoy hemos cantado y hemos declarado que es Rey de Reyes y Señor de Señores, Rey victorioso. Y precisamente quiero hablarte de este carácter de nuestro Señor Jesucristo bajo este título: carácter de un Rey victorioso. Gloria sea el nombre del Señor. Y apenas quiero considerar contigo tres de esas grandes verdades que nosotros encontramos registradas en la Biblia conforme a la lectura que hoy hemos hecho. La entrada del Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén montado sobre un pollino, sobre un asno, fue el cumplimiento cabal de la profecía del profeta Zacarías anunciada más de 500 años de antelación. Así que entró Jesús manso y humilde. Decía el profeta Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Una de las características del carácter del rey victorioso es que es manso y humilde de corazón. Pero me llama la atención, mis amados hermanos, cómo es impresionante que este evento se conecta siglos de historia y de fe. Siglos antes Dios había dictado esta palabra profética a través de Zacarías y ahora se cumplía, corroborando, amados hermanos, que toda palabra que sale de la boca de Dios tiene cumplimiento. Gloria sea el nombre de Jesús. El Señor no usó un caballo que era símbolo de guerra, poder y conquista, porque no vería la ciudad de Jerusalén como un héroe militar a liberar la ciudad y enfrentar militarmente al imperio romano, que era lo que los judíos de aquel tiempo querían. Y creían que el Mesías vendría a conquistar y darle libertad de la opresión del imperio romano. El Señor entró a Jerusalén montado en un asno, que era símbolo de paz y servicio, de amor, reconciliación y entrega. Al escoger este animal, este pollino, como los evangelios significan cabalgar sobre un asno, Jesús realizó un acto simbólico con la intención de demostrar que su reino no es de este mundo. Él no vino a gobernar al mundo con fuerza ni violencia ni a imponerse, sino a establecer un reino de paz en el corazón de todos aquellos que abrazan la verdad del evangelio. Él dijo: mi paz os doy, mi paz os entrego. Yo no la doy como el mundo la da. No tengan miedo, porque la paz que yo doy sobrepasa todo entendimiento. Él venía a establecer su reino en el corazón de los hombres. En esta primera venida, su propósito era establecer un reino de carácter espiritual. Y eso fue lo que confundió a mucha gente de su tiempo. Y todos aquellos que hemos permitido que Cristo se convierta en el Rey de nuestras vidas, en el Señor de nuestras vidas, hemos experimentado, amados hermanos, un cambio radical que nos ha llevado del orgullo a la humildad, de la soberbia a la modestia, de la arrogancia a la sencillez y de la rebeldía a la mansedumbre. Porque cuando Cristo establece su reino en el corazón de los hombres, ocurre un cambio radical en la vida, en el carácter, el temperamento, en la conducta y las acciones del hombre. Nadie que tenga un encuentro con Jesús queda de la misma manera. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Usted puede quedarse sorprendido con alguien que le diga: óyeme, de verdad que te han bajado los humos. Porque qué difícil eras antes, muchacho. El orgullo te cubría. Pero ahora qué sencillo eres. No es más, hermanos, que el cambio que produce Jesús en el corazón de la gente. Eso no se logra en una universidad, en una escuela.
Eso no se logra a través de los 5 pasos en una conferencia que usted puede ir. Se logra en un encuentro personal con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que usted recuerda esas palabras de Jesús cuando le lanzó un reto a sus discípulos y Él les dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es el reto que Jesús le lanza a todos aquellos que quieren servir en el reino de Dios, que quieren ser útiles en el reino del Señor, porque en el reino de Dios no hay lugar para la soberbia. En el reino de Dios no hay lugar para el orgullo, la altivez ni la arrogancia. La Biblia dice que Dios es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Gloria a Dios. Así que cuando acudimos a la escuela de Cristo, aprendemos la lección más difícil de la vida: ser mansos y humildes. Estos son valores esenciales del reino de Dios, donde la verdadera grandeza se encuentra en la sencillez y el servicio. Jesús agarró una palangana y una toalla amarrada a la cintura y le lavó los pies a todos sus discípulos, dando una lección de humildad y sencillez. Le lavó los pies hasta el que lo iba a vender por 30 piezas de plata. Le lavó los pies hasta el que lo iba a negar e iba hasta a maldecir que no lo conocía. Le lavó los pies aún a aquellos que le iban a abandonar en el Getsemaní. Pero Él le dio una lección de humildad y de mansedumbre. Y es una lección que todos tenemos que aprender. Gloria sea el nombre del Señor. Si queremos, hermanos, servir en el reino de Dios, si queremos ser instrumento de cambio y transformación en un mundo tan lleno de orgullo y soberbia, tenemos que seguir la pisada del Maestro y ser humildes y mansos, porque el que se humilla será exaltado. Gloria a Dios. La mansedumbre y la humildad son virtudes cristianas que en primer lugar fortalecen nuestro carácter y nuestra relación con Dios. En segundo lugar, nos ayudan a reconocer nuestra necesidad de su gracia. Cuanto más humilde y manso soy y le permito al Espíritu Santo que produzca esa cualidad del fruto en mi vida, reconozco que necesito de Dios todos los días, todas las horas, todos los minutos y todos los segundos de mi vida. Necesito de Dios. Porque no doy cabida a la autosuficiencia. Yo no necesito a Dios. Para mí Dios es un culto de 2 horas. No, necesito a Dios desde que me levanto hasta que me acuesto. Y deje que me digan fanáticos, seguiré creyendo que necesito de Dios todos los días de mi vida. En tercer lugar, la mansedumbre y la humildad son virtudes que nos capacitan para tratar a las demás personas con compasión, promover paz y unidad a nivel de familia y a nivel de comunidad cristiana. Son 2 virtudes, mansedumbre y humildad, que nos hacen o nos capacitan para que nos tratemos, hermanos, con respeto, con mansedumbre, con compasión, no mirando cada uno de lo suyo propio, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, sino cada cual mirando las necesidades de los demás, no mirando a los hermanos por encima del hombro, sino considerando que ustedes han sido lavados con la misma sangre del Cordero de Dios que he sido lavado yo, que he recibido el mismo Espíritu Santo que ustedes han recibido, que adoran el mismo nombre que adoro yo, que creo en el mismo Dios que me ha perdonado, me ha rescatado, me ha redimido y que nos ha traído a formar parte de esta iglesia. No hay cabida para el orgullo dentro de la iglesia cristiana. No lo hay, no lo hay. Ni para el menosprecio, ni para tratarnos con desprecio. Ay, esta viejita me tiene ya hasta la... Esa viejita es tu hermana, es tu hermano. Ese viejito es tu hermana, es tu hermano, que en sus años mozos se desgastó para que esta iglesia estuviera aquí, que no solo ofrendó y dio aporte financiero, dobló sus rodillas, se quemó las pestañas haciendo la obra de Dios. Hoy nos toca honrarle, amarle, respetarle y bendecirle.
ay, estos jóvenes con esos pantalones ripiados y eso allí y eso acá. Ese muchacho necesita una palabra de ánimo. Ese muchacho necesita que le ponga las manos en el hombro y decirle: estoy orando por ti. Yo sé que estás pasando por 1001 problemas en la universidad, en la escuela, en el trabajo, pero mis rodillas se doblan pidiéndole a Dios que te ayude a que permanezcas fiel en el camino de la fe. No hay lugar para el menosprecio. Y Cristo nos lo modeló. Amén. ¿Qué hubiera sido de Judas Iscariote si nosotros hubiéramos sido Cristo? Pero gloria a Dios, porque el Señor es manso y humilde. Ese Jesús que entró montado en un pollino ese día a Jerusalén, que murió y que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo, que recibió un nombre que es sobre todo nombre y se sentó a la diestra del Padre, ese Jesús regresará como conquistador para arrebatar la tierra del usurpador Satanás y establecerá un reino justo y demostrará que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis capítulo 5 nos habla, hermanos, de cómo Jesús es digno de toda gloria y de toda honra. El capítulo 19 del Apocalipsis, en el capítulo 19 de Apocalipsis dice la Biblia: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Una vez entró montado en un pollino, pero regresará con sus santos millares montado en un caballo blanco para conquistar y establecer su reino eternamente y para siempre. Ese es el Cristo que yo predico, ese es el Cristo del que yo hablo, ese es el Cristo en el que yo creo, ese es el Cristo en el que tú crees, que ha cambiado tu vida y la mía, tu familia y la mía. ¿Quién me va a hacer cuento del Cristo que me ha redimido? Aleluya. Así que el carácter del Rey victorioso es manso y humilde de corazón. El segundo detalle que encuentro en esta historia es que ese jinete, por decirlo de esta manera, que cabalgaba sobre ese pollino, es digno de alabanza y adoración. Aunque Jesús no entró cabalgando un caballo real, sino montado en un pollino, sus seguidores y admiradores le rindieron pleitesía y alabanza a su llegada a Jerusalén. Dice Mateo en su evangelio, y lo leíamos, que gritaban: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Gloria a Dios. Tendían los mantos, cortaban ramas y alababan a Jesús. Y es interesante, hermanos, cuando nosotros analizamos la raíz etimológica de la palabra Hosanna, asociada con el término Hijo de David, y note que aparece en mayúscula, Hijo de David, para asociarlo con el rey David, ya que Jesús descendía del rey David y se le está asignando el trono a Jesús. Pero es interesante cuando nosotros escudriñamos un poquito y buscamos el sentido etimológico de la palabra Hosanna. Hosanna no solo era una expresión de júbilo, de alegría, de alabanza, como ellos la estaban usando, sino que también era una proclamación de esperanza y reconocimiento. Equivalía al ruego de un pueblo oprimido, dirigido a su Salvador para que le diera libertad. Por lo tanto, cuando nosotros lo miramos en este contexto, nos recuerda lo que ya estaba escrito en el Salmo 118, un salmo mesiánico. Este término proviene de este vocablo hebreo que significa sálvanos ahora. Te rogamos que nos salves. Cuando le decían Hosanna, Hijo de David, le estaban diciendo sálvanos ahora. Te rogamos que nos salve, porque lo veían como el Rey Mesías, la esperanza que ellos estaban allí albergando en su corazón.
Las multitudes gritaban, repito, Hosanna al Hijo de David, reconociendo públicamente a Jesús como el Mesías esperado, aquel que traería salvación, libertad de la opresión del Imperio Romano. La alabanza, el honor y la reverencia que le tributaron a aquellas multitudes que iban delante y detrás, aquella gente que le tributó esa alabanza, era digno de un rey. Y esa fue la razón por la que los fariseos, que era una de las sectas religiosas más influyentes en el tiempo de Jesús, se molestaran, se incomodaran, porque habían rechazado a Jesús como el Hijo de Dios. Por lo tanto, no querían que le asignaran el trono de David a Jesús, a un simple Galileo, a un humilde Galileo, a un rabino que era seguido por prostitutas y pecadores y publicanos. ¿Cómo le van a ustedes estar asignando a ese Galileo el trono de David? Se molestaron porque ellos conocían la implicación que tenía esa declaración. Hoy nosotros la leemos y la vemos muy religiosa, pero ellos sí sabían la implicación que tenía y los problemas que podían acarrearle en el orden político y en el orden religioso. Por lo tanto, fue la razón que llegaron donde estaba Jesús y le dijeron, por favor, dile a esa gente que no siga gritando esas cosas. Le pidieron a Jesús que sus discípulos no siguieran gritando, que la multitud no siguiera gritando. Pero ¿cómo no iban a gritar aquellos que vieron a Lázaro resucitar? Que estaban allí. ¿Cómo no iba a gritar aquella gente que vieron al ciego de nacimiento ver? ¿Cómo no iban a gritar aquellos que vieron al paralítico de Betsaida que estaba caminando? ¿Cómo no iban a gritar a esa gente que habían venido de diferentes regiones de Israel y que conocían los milagros de Jesús? ¿Cómo no iban a gritar? Por eso es que Jesús le dice, qué pena que ustedes asuman esta actitud. Qué pena. La respuesta de Jesús a los fariseos fue que esa exclamación era inevitable. Si esta gente calla, las piedras hablarán. Si esta gente se silencia, las piedras hablarán. En otras palabras, qué pena que el corazón de ustedes esté tan duro y que no reconozcan el momento histórico que están viviendo. Pero aunque ustedes se callen y aunque estos se callen, la naturaleza seguirá proclamando que soy el Hijo de Dios. Y eso nos recuerda el Salmo 19, versículo 1, que sé que tú lo conoces. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Poéticamente, aun cuando los hombres no den gloria y honra a Dios, la creación alaba y exalta el nombre de nuestro Dios. El Señor reprendió a estos fariseos, a esta secta de religiosos, por ser más duros e insensibles que las piedras. Dios nos libre de convertirnos en piedra y sigamos siendo adoradores. Amén. Tengamos cuidado con quienes, bajo un ropaje de religión y un legalismo extremo, intentan silenciar nuestra voz y limitar nuestra alabanza y adoración a Jesucristo, el Rey victorioso. Si la predicación de la palabra tiene importancia y valor, la alabanza y la adoración la tienen también. La Biblia no solamente me exhorta que debemos alabar a Dios con todas las fuerzas de nuestros pulmones, batir nuestras manos, gritar con gozo y alegría, que todo lo que respire alabe a Dios, sino que además Jesús el Señor recibe nuestra alabanza y nuestra adoración como ofrenda de gratitud y de reconocimiento a su nombre eterno y para siempre. Los evangelios cuentan, amados hermanos, que Jesús, después de caminar sobre las aguas del mar de Galilea, entró a la barca. Y dice que cuando entró a la barca, los que estaban allí le adoraron diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Aceptó la adoración de aquellas personas porque lo reconocieron como el Hijo de Dios. De igual manera, el ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús,
Al saber que él era el Hijo de Dios, le dijo al maestro: creo, Señor, y le adoró. Se postró y le adoró. Cuando leo la carta del apóstol Pablo a los filipenses, Pablo dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué, mi hermano? ¿Para qué Dios le exaltó hasta lo sumo? ¿Para qué le dio un nombre sobre todo nombre? De acuerdo al concepto del apóstol Pablo, es para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Alabemos a Cristo, adoremos a Cristo, batamos nuestras palmas, abramos nuestros labios, gritemos que Jesucristo es Señor, es Señor, es Señor de gloria. Aleluya, no nos cansemos de adorar a Jesús, no nos cansemos de darle gloria a Cristo. Si usted quiere asumir una actitud de indiferencia, bueno, es un problema suyo. Pero nosotros que hemos entendido que Jesucristo es digno de alabanza, lo haremos con toda la fuerza de nuestros pulmones y le adoraremos. Si los fanáticos de Messi gritan Messi en los estadios, si los fanáticos de todos esos famosos deportistas gritan sus nombres, nosotros somos fanáticos de Cristo. Somos fanáticos de Cristo. Y lo vamos a adorar. Y vamos a darle gloria, honra, alabanza y adoración. Y vamos a gritar y no vamos a estar indiferentes. Me impresiona, honestamente se lo digo, más que me impresiona, me impacta. Me impacta cuando leo el capítulo 5 de Apocalipsis. Juan, en esta visión celestial que recibe de la adoración que él visualiza en el capítulo 5 de Apocalipsis, dice que escuchó el canto de millones, escuche la cifra, escuchó el canto de millones de ángeles que rodeaban el trono y de los seres vivientes y de los ancianos, en el que a gran voz proclamaban y decían: digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Oh, gloria a Dios, hermanos! El capítulo 5 revela que nadie fue digno, encontrado digno de quien abriera los sellos de aquel libro que estaba escrito todo lo que ocurriría en el futuro. Pero Juan recibe esa palabra de ánimo y se le dice: el Cordero de Dios que fue inmolado es el único digno de abrir los sellos, de destatar los sellos y de revelar lo que va a ocurrir. Él, gloria a Dios, ese Cordero que fue inmolado, alabado Dios, tomó el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Adoremos a Jesús, hermanos. Adoremos al Señor. Que nadie silencie nuestra voz. Vengamos a la casa del Señor dispuesto a adorarle, a exaltarle, a glorificarle, a bendecirle. Él no rechaza nuestra alabanza, nuestro reconocimiento. No nos avergoncemos de Él. Hablemos de Él con orgullo, con satisfacción. Amén. Alabado Dios. Usted habla de su médico del médico que le resolvió el problema. Porque de aquel que le dio un diagnóstico y se equivocó, usted dice: ni vayas a esa consulta. Pero ese que le ayudó, o el ingeniero, o el mecánico, hoy ese mecánico donde pone el ojo, pone la bala, muchacho, es tremendo. Usted lo recomienda. ¿Cómo no vamos nosotros a hablar de aquel que perdonó nuestros pecados, que redimió nuestra alma, que salvó nuestra alma, que cambió nuestra vida, que transformó nuestra vida? ¿Cómo no vamos a hablar de aquel que nos ha dado una vida nueva y una esperanza de vida? ¿Cómo no vamos a hablar de Jesús? Gloria a Dios.
De tal manera que aunque entró montado en un asno, humilde, manso, era merecedor y digno de toda gloria y de toda honra. Amén. Y un tercer punto, hoy usted va a ir a celebrar temprano. Un tercer punto, hermanos, que quiero hablarte del carácter del rey victorioso, es que se mostró compasivo ante el dolor. Lucas, el evangelista, significa este detalle. Es el único que nos habla de este aspecto de la entrada triunfal, que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. Wow. Como muchos cubanos que llegamos a nuestra isla y antes de aterrizar y vemos esa isla que parece un campo de concentración, lloramos sobre nuestra isla. O los venezolanos, o los nicaragüenses. Jesús, cuando contempló Jerusalén desde la montaña, lloró sobre Jerusalén. Wow, qué dolor, qué tristeza. Eso nos revela que el Cristo victorioso, el Rey victorioso, es compasivo ante el dolor, no es indolente, indiferente. Así que no se deje llenar de esa idea de que ya Dios no me quiere, ya Dios no se preocupa de mí, ya Dios no se interesa. Eso es mentira del diablo. Nuestro Dios es un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios, que no abandona a sus hijos. Aleluya. La expresión griega que se traduce aquí en esta versión de Lucas, lloró sobre ella, lloró sobre Jerusalén. Esta palabra lloró, esta expresión sugiere un llanto genuino y profundo, que además de evidenciar la naturaleza humana de Jesús, revela que es más que una simple expresión de tristeza. Refleja los sollozos compasivos de Jesús al contemplar el futuro de Jerusalén, una ciudad que enfrentaría la inevitable ira de Dios debido a su rechazo al mensaje de salvación. Jesús no solo estaba llorando por el momento en el que Él está viendo la ciudad, sino está mirando más allá de lo que ocurriría unos 70 años después. Está mirando lo que pasaría a consecuencia del rechazo del mensaje de salvación que Él había traído a esta ciudad. El Señor lloraba, hermanos. El Señor lloraba al ver la superficialidad de aquellas alabanzas. Muchos de aquellos que gritaban Hosanna, muchos de aquellos que gritaban bendito el que viene en el nombre del Señor, que creían que Jesús era el que se convertiría en el Mesías y los libertaría de la esclavitud romana. 5 días después, una gran parte de ellos estaría gritando ante Poncio Pilato: sea crucificado, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y cuando hago esta relación me estremezco, hermanos, porque nuestra alabanza a Dios tiene que ser la expresión más profunda y sincera de nuestra gratitud al Dios que nos ha amado. Amén. Que yo no tengo que decir aleluya porque el líder de alabanza dice: hermanos, ¿cuántos dicen aleluya? Entonces suelto un aleluya. Pero si no me estimulan, si no me animan, si no me empujan, no digo nada. No, nuestra alabanza tiene que ser espontánea, profunda del corazón. Es la expresión de gratitud al Dios que me ha salvado, que me ha perdonado, que ha entendido que Él merece toda la gloria y toda la honra. Que es un arma poderosa que Dios me ha entregado para lidiar contra los poderes del diablo, porque hay poder en la alabanza. El Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo.
El Señor lloraba al ver la superficialidad de aquella alabanza, que muchos de ellos estaban confundidos y repitiendo lo que otros decían, pero no estaban conscientes de lo que realmente estaban hablando. El Señor lloraba al ver la actitud de sus discípulos, que también gritaron, que también vitorearon, que también alzaron su voz. Miraba esa actitud hipócrita de sus discípulos. Judas, que estaba allí tal vez gritando, le traicionaría por 30 piezas de plata. La mayoría lo abandonaría cuando los alguaciles del templo llegaron al Getsemaní para arrestarlo. Pedro le negaría 3 veces, afirmando que no lo conocía. ¿Cómo no iba a llorar Jesús si esa gente a quien él le había dedicado 3 años y medio para discipularlo, le darían la espalda? Amén. Qué dura es la traición. Amén. Qué dura es la hipocresía. Y eso hacía llorar al maestro. Dios permita que nunca, hermanos, hagamos llorar a Jesús por una vida superficial. Dios nos ayude a vivir una vida comprometida, sincera y honesta, en la que conozcamos de veras la verdad del Evangelio. Aleluya. Pero además el Señor lloró al contemplar la hipocresía y el cinismo de las principales sectas religiosas de su tiempo. Era una religión organizada, pero legalista, que se enfocaba más en las tradiciones externas que en una relación personal y sincera con Dios. Le daban más valor a las tradiciones de los ancianos y a un legalismo barato que no cambiaba ni transformaba a nadie que en una relación personal con Jesús. Priorizaban lo ritual por encima de lo espiritual. Yo, mientras reflexionaba en este detalle y valoraba esta verdad, te decía: Señor, líbrame de ser atrapado por ese formalismo vacío que me impida orientarme hacia una relación genuina contigo. Líbrame, Señor, de que la religión me ate a una banca. Líbrame, Señor, de que la religión me lleve a una frialdad tal que no tenga una relación íntima y dependiente de ti. En esa profundidad, que sea más observador de detalles externos y rituales que de un verdadero encuentro contigo. Ayúdame, Dios, porque eso fue lo que le pasó a las religiones del tiempo de Jesús, muy organizadas, pero muy legalistas, muy amarradas a tradiciones y no querían nada nuevo. Jesús venía con un vino nuevo, pero ellos querían seguir atados a ese vino viejo, en ese odre viejo. Por eso dice Jesús: este vino nuevo que yo traigo no cabe en ese en ese odre viejo que ustedes tienen. Hay que romper ese odre. Este vino nuevo hay que echarlo en el odre nuevo. Yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Yo he venido a romper esos moldes. Yo he venido a que conozcan al Dios Padre a través de mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Alabado sea el Señor. ¿Cómo no iba a llorar el Señor? ¿Cómo no iba a llorar el Señor, hermanos? Alabado Dios. Creo que también el Señor lloraba porque Jerusalén no reconoció el tiempo de su visitación. Así lo dice el propio Jesús. La gente, los judíos a los cuales vino, como dice Juan capítulo 1 versículo 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. El Señor lloraba porque Jerusalén no reconoció el tiempo de su visitación. La mayoría de los judíos rechazaron a Cristo como el Mesías prometido, resistiendo todas sus invitaciones a experimentar la gracia de Dios y perdiendo así la oportunidad de reconciliarse con Él mediante la fe. Es que aún todavía hay un sector de los judíos que sigue esperando al Mesías, cuando nosotros creemos que Jesús es el Mesías. Amén.
que vino a establecer un reino espiritual en el corazón de los hombres y volverá para entonces establecer su reino eternamente y para siempre. El Hijo de Dios había llegado a esta tierra y estaba en medio de ellos. Sin embargo, no conocieron el tiempo de su visitación. Me llama siempre la atención cómo en una ocasión Jesús estaba dialogando con las personas que estaban a su alrededor y escribas, fariseos y saduceos, sectas religiosas del tiempo de Jesús, vinieron donde estaba él y dijeron: danos señal de que tú eres el Hijo de Dios, demuéstranos que tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor les dice: hipócritas. Esta palabra suena durísima. Digo: Señor, qué coraje. Hipócritas. Saben interpretar las señales del clima en los cielos. Sabes cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Sabes cuándo va a haber viento y cuándo no va a haber viento. Son capaces de mirar al cielo y decir: corre que hoy el aguacero te ataja. Ustedes son capaces, son mejor que un instituto de meteorología. Definen el tiempo. Oye, son unos expertos. Pero qué pena que no saben interpretar las señales de los tiempos. Aunque son unos expertos definiendo si llueve o no llueve, no son capaces de entender que el Hijo de Dios les está visitando. No son capaces de entender que estas señales y milagros que yo hago no la puede hacer ningún hombre si Dios no está con él. Por eso en una ocasión le dice: si no creen el mensaje que yo le doy, al menos crean las señales que hago. Porque ¿quién puede resucitar un muerto? ¿Quién puede echar a andar un paralítico? ¿Quién puede abrirle los ojos a un ciego? ¿Quién puede hacer oír a un sordo? ¿Quién puede levantar a una persona que está enferma, coja? ¿Quién lo puede hacer? Solo aquel que el poder de Dios está en él. Por lo menos crean en los milagros de que yo no soy una gente inventada, soy el enviado de Dios. ¿Cómo no iba a llorar Jesús, hermanos, al ver la insensibilidad, no solo de las sectas religiosas de su tiempo, sino del propio pueblo? Ay, Dios. El Consejo Apostólico, para no repetir la historia de esta religión organizada de los tiempos de Jesús, es claro. El apóstol Pablo, en 2 de sus cartas, nos advierte sobre tomar medidas para no repetir esta historia de indiferencia y apatía. Cuando escribe su carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y cuando escribe su carta a los tesalonicenses, él les dice: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. En otras palabras, ábrete al mover del Espíritu de Dios, que es el que ilumina nuestra mente para que entendamos la verdad de Dios. Ábrete al mover del Espíritu de Dios para que comprenda la profundidad del mensaje del Evangelio. Ábrete al mover del Espíritu de Dios para que los dones se manifiesten, para que los ministerios se activen. Ábrete al mover del Espíritu para que entienda que estamos viviendo momentos en el que necesitamos ser respaldados por el poder del Espíritu Santo. Ábrete, por favor. Deja que el Espíritu de Dios te visite y te mueva, te impulse, te empuje. Las personas indiferentes, hermanos, no sienten atracción por nada. Usted no le ha ido a mostrar a alguien indiferente un vestido, una camisa, un pantalón. Le ha mostrado algo y usted dice: wow, es un témpano de hielo. Y usted viene con ese entusiasmo. Es como ese niño que llega con un dibujo que aquello parece una pintura abstracta. Y llegó con todo el entusiasmo del mundo y se lo trae a mamá y a papá, pero le interesa más el teléfono, el TikTok, el YouTube, la crema que está vendiendo en Temu,
Y ahí está el niño, mamá, papá, mira esto. Tranquilo. Y ese garabato que tú has hecho ahí, muchacho. La indiferencia rompe relaciones y respeto. Amén. Las personas indiferentes no sienten atracción por nada. Nada los motiva, nada los estimula. En lugar de abrirse a nuevas experiencias, asumen una actitud de apatía y rechazo. Qué pena. Dios nos libre de expresarnos de forma despectiva al mover del Espíritu de Dios. Dios nos libre, amado hermano. Abramos nuestro corazón para reconocer el mover del Señor. Porque la indiferencia, la apatía, es una actitud que no solo afecta nuestro crecimiento espiritual, sino que también obstaculiza el fluir de Dios. No solo en nuestra vida, sino en nuestra familia y en el contexto de la iglesia. Por eso es que mi consejo en esta tarde, aprendamos a discernir los momentos en los que Dios se manifiesta en nuestras vidas y en la iglesia. Aprendamos a percibir, no nos pase lo mismo que esta gente del tiempo de Jesús. Démonos cuenta de lo que Dios está haciendo y quiere hacer entre nosotros. Su presencia en nosotros. Y vamos a responder con un compromiso profundo. Y vamos a caminar junto al Señor y abrirnos y decirle: Señor, aquí estoy. No entiendo mucho, pero aquí estoy al mover de tu Espíritu. Háblame, muéveme, impúlsame. Por favor, líbrame de la indiferencia y la apatía. Yo quiero más y más de ti, Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cómo no iba a llorar el Señor, amados hermanos, si veía la indiferencia y la apatía de aquella gente, de aquella religión? No eran capaces de percibir, de discernir que el Hijo de Dios les estaba visitando, que el Hijo de Dios estaba entre ellos. Por eso Jesús dijo: el reino de Dios está entre ustedes. Soy yo el reino de Dios, soy yo el representante, soy yo el rey de ese reino. He venido a revelarle el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ya no es el cumplimiento de las leyes de Moisés, ya no es el ritual, ya no es la muerte, ya no es matar becerros, ya no es todo ese ritualismo. Ahora es por medio de la fe en aquel que dará su vida, que resucitará. En Cristo estamos completos. Creo, hermanos, cerrando mi reflexión, que la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén revela su carácter manso y humilde al cabalgar sobre un pollino. Y nos da un precioso ejemplo. Líbrenos, Dios, del orgullo y la soberbia. Seamos humildes y mansos, porque el que se humilla, reitero esta verdad, será exaltado. La entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén nos muestra que Él no solo es digno de toda alabanza y adoración, sino que se deleita en recibir nuestra alabanza. Note que Él no rechazó la alabanza de aquella gente. Note que Él no dijo silencio. No, Él recibió la alabanza. Más bien dijo: si se callan, la creación dará gloria y honra a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. La entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén revela su corazón compasivo, que se manifestó al llorar, hermanos, por aquella ciudad que no reconocían el tiempo de gracia que Dios les concedía. Dios nos libre de que Jesús tenga que llorar por nosotros. Amén. Sino que aprendamos a reconocer el tiempo en el que Él nos quiere visitar, en el que Él nos quiere levantar. Vivimos tiempos tan complejos y difíciles que Dios está contando contigo y está contando conmigo. Creo que la escena del Domingo de Ramos
con su celebración y proclamación del reinado de Jesús, sigue teniendo eco en la fe de muchas personas hoy. Hoy en muchas iglesias se estarán dando Hosanna y vivas al Rey que viene. Hoy mucha gente estará reconociendo este momento histórico y adorando a Dios y fortaleciendo su fe. A lo largo de los siglos, el poder transformador del Cristo resucitado ha sido una experiencia viva para millones de gente que han dado apertura en su corazón a Cristo, y el Señor les ha cambiado y les ha transformado, y somos testigos del poder transformador del Cristo que se levantó de entre los muertos. El Cristo, Rey victorioso, sentado a la derecha de Dios, no solo evidencia su triunfo sobre el pecado, la muerte y Satanás, sino que también manifiesta su autoridad divina y su continua intercesión. Por eso hoy, en este día, nosotros rendimos culto, alabanza y adoración a aquel que entró montado en un asno a Jerusalén, que murió en una cruz, que resucitó, que dejó la tumba vacía, y hoy victoriamos Hosanna al Hijo de David. Hoy victoriamos al Cristo de gloria, que merece toda alabanza y toda adoración. Somos, hermanos, la generación del siglo XXI que debemos levantar nuestra voz para proclamar el nombre de Jesús. Somos la generación de cristianos de este siglo, gloria a Dios, que el Señor ha establecido y ha plantado en diferentes partes del mundo, que tenemos la responsabilidad de darle gloria y honra a Cristo, de proclamar su evangelio y de decir a todos y a voz en cuello que Jesucristo es la única esperanza, que no es la religión, que no son los templos, que no son los apóstoles y los profetas que se autotitulan así, que el único que trae esperanza de vida es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Solo a través de Él llegamos al Dios verdadero.